Tenemos en la línea precisamente al doctor José Carlos Arias. Y mire, este es un tema, el tema de las adicciones, el tema del combate a las adicciones lo han utilizado por una parte también esa oposición para golpear. Pero en estas semanas se ha hablado mucho de crecimiento económico, de desarrollo, y se ha hablado muchísimo también de eso, ¿no? Del golpeteo que tienen los opositores hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al hablar de una recesión. Bueno, pues tenemos una recesión fallida. Así nos lo cuenta el doctor José Carlos Arias. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí listos para su intervención. El doctor, bueno, verdaderamente tiene una idea muy interesante de cómo fue verdaderamente fallido la idea que tenían algunos disqueanalistas sobre una recesión que ya se estaba confirmando en el Financial Times y en otros lugares. Doctor, háblenos por favor de su tesis respecto a esa recesión fallida de la que hablaban esos analistas. Pues sí, mira, esto pues no es mi tesis, sino que es la realidad y la hemos venido hablando aquí en Sin Censura desde hace meses, hace 2 meses yo creo. Dijimos que no había nada de eso. No, en esta semana conocimos los datos del INEGI sobre el crecimiento económico del trimestre y del semestre. Como lo habíamos venido diciendo aquí, desde hace ya 2 meses fácilmente, la economía no dio señales de riesgo de recesión, como ha venido siendo desde el inicio del gobierno actual. Presentó un ligero crecimiento de 0.4% durante el primer semestre completo. En este punto hay que señalar algo importante. Desde su inicio, el nuevo gobierno ha venido trabajando con mucha fuerza en el desmontaje de los esquemas financieros de corrupción que operaban en los gobiernos neoliberales, en la estructuración operativa de los programas sociales y en el aterrizaje de los nuevos proyectos de infraestructura. Llevar a cabo este cambio no es nada fácil, y menos aún con las resistencias que representan los intereses de la oligarquía y los vicios del Poder Judicial. Sin embargo, con todo esto, el gobierno ha logrado en los primeros 6 meses prácticamente terminar con el robo del combustible, con la corrupción en la compra de medicamentos, está en vías de terminar con la evasión fiscal y ya terminó con la condonación de impuestos, ¿no? Al mismo tiempo que ha echado a andar los programas de apoyo social y el aterrizaje de los proyectos de infraestructura. Estamos hablando de que en solo 6 meses este gobierno ha logrado modificar de fondo su estructura operativa, dando un giro de 180 grados en la forma de hacer las cosas y en el rumbo del país. Además de todo esto, ha sido muy cuidadoso con el manejo económico a partir de observar una muy estricta disciplina presupuestal y fiscal. En este sentido, considero que sí es un gran logro que se esté modificando completamente la estructura operativa del gobierno en un periodo tan corto y que la economía no muestre señales de deterioro, a pesar de los pronósticos de calificadoras, analistas de los bancos y todos estos que apostaban a que así fuera, ¿no? En este sentido, mira, hay que mencionar que también esta semana conocimos los reportes financieros de los bancos más grandes del país, en los que nos enteramos que sus utilidades crecieron en proporciones muy importantes durante el segundo trimestre del 2019. Fíjate, en estos reportes, Citibanamex y Banco Santander aumentaron sus ganancias en 9% solo durante este segundo trimestre, y Banorte las aumentó en 27% en relación con el mismo periodo del año anterior. O sea, resulta ridículo, por decirlo menos, que durante los últimos 2 meses de este segundo trimestre nos la hayamos tenido que pasar en Sin Línea, en Sin Censura, desmintiendo los pronósticos de estos y de otros bancos, en los que se la pasaron diciendo que el país estaba en una recesión técnica, basándose en mentiras y en maromas técnicas, cuando sabían muy bien por sus propias cifras internas que no existía este riesgo. Estas empresas y otras están viviendo una recesión técnica maravillosa con crecimientos de entre 9 y 27% en sus utilidades, ¿no? En este contexto también creo que es importante señalar que los bancos extranjeros ganan márgenes de utilidad en México muy superiores a los que ganan en sus países de origen. Por ejemplo, los niveles de utilidad que genera BBVA Bancomer en España son de 10% y en México son de 25%. ¡Qué barbaridad! Santander en España también genera 8% y en México 16%. Y en una situación parecida se encuentran los demás bancos extranjeros, ganando prácticamente el doble
por lo menos de lo que ganan en sus países de origen. Y lo vemos, entonces, doctor, definitivamente sí. Lo vemos en nosotros, los ciudadanos de a pie, la gente que lo está viendo, el público consentidor que lo está viendo, lo ve en sus cuentas cuando BBVA Bancomer le cobra por el internet, le cobra por el uso de manejo de cuenta, en todas estas comisiones de las que tanto se habla, y cómo es posible exactamente eso, ¿no? Que en México se permita que los bancos tengan toda esta fiabilidad y que les vaya muy, o sea, vamos, que ellos ganen y que el inversionista en todo caso, el usuario, el cuentaviente, le vaya pésimo con unas tasas de interés positivo para ellos de nada, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Así es. Mi pregunta para ustedes, el presidente habla de un crecimiento mayor a ese que ya reporta, por ejemplo, el financiero Bloomberg de 0,1% para finales de este año. ¿Cómo ve usted esa meta que se plantea el presidente López Obrador? Mira, para empezar, ya las bases ya están sentadas, la economía no ha entrado en recesión, y por otro lado Hacienda también ya comenzó con un plan muy agresivo de canalizar fondos de diferentes proyectos a crecimiento, a financiamiento de 18 proyectos de infraestructura, a créditos para el consumo, a créditos a las empresas micros y pequeñas. Entonces, lo que están haciendo en este momento ya es impulsando realmente el crecimiento del mercado interno. Yo creo que sí lo van a lograr. Yo creo que no es descabellado con todo lo que están haciendo, no nada más en esta parte de programas de Hacienda, sino en el aterrizaje de los proyectos de infraestructura en México. Ahorita ya van a empezar con el aeropuerto, ya empezaron con Dos Bocas. Es decir, esto va a dar un crecimiento fuerte, además de los programas sociales con los que el gobierno está impulsando el consumo. Entonces, es muy probable que sí lo logren, ¿eh? Yo no quisiera moverme del 2%, probablemente a lo mejor es un poco menos, pero yo creo que si es un poco menos, es más, fíjate, si no hubiera crecimiento, sino que solamente estuviéramos redistribuyendo la riqueza actual, ¿no? La riqueza que se genera, habría desarrollo con bienestar. Entonces, que es como lo dice muy bien el presidente, es una variable que nunca se ha tomado en cuenta. Se toma en cuenta el crecimiento, aunque el dinero esté concentrado en muy pocas manos, y entonces no hay desarrollo. Sí, exactamente, nos quedamos sin el desarrollo tan necesario para la gente, para la gente, pues, las personas. Es el bienestar, ¿no? El bienestar de las personas. Bueno, o sea, es exactamente eso, ¿no? Y nos ponemos a pensar, doctor, exactamente lo que pasaba hace más de 100 años antes de la Revolución Mexicana. Sí, con Porfirio Díaz México tenía una red ferroviaria fantástica, fue el segundo país en tener automóviles, el crecimiento era fantástico, pero la desigualdad, la pobreza era terrible y desencadena en una guerra muy cruenta, en una guerra sangrienta. Ahora estamos viendo una revolución distinta, una revolución sin tener que levantar un fusil, una revolución en la que también se le apuesta al desarrollo en lugar del crecimiento. Así es, yo creo que ese es, y lo dijo él, que van a darle un seguimiento al desarrollo, a los datos de desarrollo. Creo que es muy importante. Incluso imagínate que no creciéramos nada, sino que nada más produjéramos la misma riqueza que produjimos el año pasado. Si la redistribución es efectiva, yo creo que vamos a ganar mucho. Sin embargo, yo creo que sí vamos a crecer, porque hay muchos factores que nos lo indican, ¿no? A pesar de lo que puedan seguir diciendo, yo creo que estas gentes deberían tener por lo menos la vergüenza, ya que están ganando lo que están ganando en México, de afinar sus análisis y de hacerlos en forma más pragmática, aunque sea con los datos que tienen adentro de sus propias empresas. Es increíble que ganando lo que están ganando en el último trimestre, estuvieran hablando de recesión hace 2 meses. Yo no sé si es porque son muy imprecisos sus analistas o porque son malintencionados, ¿no? Pero yo podría pues ahí decir, hay algo así. Yo podría especular en ese caso que sí, doctor, que la realidad es que pues si tienen tan buenos salarios es porque sirven a esas esferas del poder que quieren que le vaya mal a México, que quieren que se diga, no, a México le está yendo pésimo con Andrés Manuel López Obrador, vamos a caer en recesión. Pero imagínate la estupidez, o sea, si le va mal a México, les va mal a ellos. Pues sí, exacto.
no estarían ganando lo que están ganando. Exactamente. Y tendrían que irse del país como tanto lo han soñado, ¿no? Ese es un sueño guajiro de muchos que estamos en contra precisamente de ese conservadurismo tan tajante y que tanto ha destruido a México. Mire, el doctor José Carlos Arias, colaborador de sinlineamx.com, especialista en economía, administración y finanzas. Recuérdenos, por favor, sus redes sociales, doctor. Sí, mira, nada más tengo Twitter, es @Akire con K, Lincho, Akire Lincho. Bueno, pues por favor yo le voy a pedir que siga al doctor José Carlos Arias, nuestro colaborador de sinlinea.mx, verdaderamente siempre disculpe usted, doctor, lo que voy a decir, pero con los pelos de la burra en la mano, con un análisis real, con un análisis establecido. Le agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias a ti, Toño, un saludo a todos y un abrazo al auditorio. Gracias, doctor.